Bienvenidos, familia de Dios. Este es el panel de la escuela sabática que estás viendo y soy Daniel Perrin y estamos muy contentos de que estés aquí porque esto no es solo un programa para ver, es un estudio en el que participar. Así que estamos en la lección 4 de este estudio trimestral que se llama Alusiones. Imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta es la lección número 4, las naciones, primera parte. Así que toma tu guía de estudio bíblico para adultos y si no la tienes a mano, puedes ir a 3abnsabbathschoolpanel.com y descargar una copia allí, toma tu Biblia y únete a nosotros en un momento. Hola amigos, es una gran bendición reunirnos semana tras semana mientras estudiamos la palabra de Dios. Este es el panel de Escuela Sabática y mi nombre es Daniel Perrin. Estamos muy contentos de que se hayan unido a nosotros. Estamos muy contentos de que hayan elegido apoyarnos no solo viendo, sino también con sus oraciones, con su apoyo financiero. Y al llegar a la lección de esta semana, hemos estado estudiando, estamos en la semana 4, pero la lección se llama Alusiones, Imágenes, Símbolos. En otras palabras, está analizando todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento que nos dan la última parte del título, Cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta es la semana 4 llamada Las Naciones, primera parte. Pero antes de entrar en ese estudio, quería dejarte saber exactamente de quién escucharás esta semana. A mi izquierda inmediata tenemos al pastor James Rafferty. Es bueno estar aquí, Daniel. Tengo la lección del lunes y se titula El llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Junto a él, el pastor John Dinsey. Es una bendición estar aquí. Tengo el martes, recibió lo que pidió. Recibió lo que pidió. Suena como una buena lección. Y luego pasamos a la lección del miércoles con el pastor Kenny Shelton. Sí, es una lección interesante. El miércoles se tratará de los gobernantes de los gentiles. Esta lección es muy buena, así que animo a la gente a mantenerse realmente concentrada en esto. Muy bien, así que asegúrate de escuchar. Y luego, finalmente, tenemos a Jill Morricone el jueves. Muchas gracias, Daniel. Estamos viendo Una luz para los gentiles. Muy bien, suenan como títulos geniales y estoy deseando profundizar en ellos, pero solo quiero recordarte que si estás interesado en recibir por correo electrónico cada semana las notas de la lección que usamos mientras nos preparamos para compartir contigo, solo tienes que ir a 3abnsabbathschoolpanel.com. Hay un pequeño botón en la parte superior de la página web donde puedes inscribirte para recibir esas notas y te llegarán cada semana. Me despierto, así que antes de comenzar me gustaría pedirle al pastor Shelton si pudiera comenzar, si pudiera orar por nosotros. Sí. Oramos. Padre en el cielo, realmente es una bendición, un privilegio poder venir ante ti. Pedimos por el Espíritu Santo, el poder del Dios viviente para tocar nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, ayúdanos a resaltar la importancia del Evangelio de Jesucristo, la importancia de la lección que estamos estudiando hoy. Bendice a las personas, oramos de una manera especial mientras se reúnen, sacan sus Biblias, lápiz y papel, que seamos atraídos hacia ti, que nos demos cuenta de que Jesús viene pronto, que todo funcione para tu honor y tu gloria hoy. Bendícenos, te pedimos, danos tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que al comenzar esta lección se llama Las Naciones, primera parte, así que habrá una segunda parte la próxima semana. Estoy tratando con la lección del domingo que se llama Nimrod y Nínive. Y lo que esto nos dice es que cuando miramos hacia atrás a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, descubrimos personajes bíblicos, situaciones y experiencias que, al aprender sobre ellos, establecen una base, establecen un fundamento para ayudar a entender algunas de las cosas que leemos en la profecía bíblica, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Así que Nimrod y Nínive. Ahora, hay un personaje bíblico del que no se dice mucho, pero sin embargo, lo que encontramos allí es realmente importante para sentar una base para lo que leemos más adelante. Compartiré con ustedes el texto de la memoria de la semana, que es Daniel capítulo 7, versículo 14. A él se le dio dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es el que no será destruido. Así que cuando pensamos en las naciones, estamos esperando la nación que no pasará. Cada uno de ustedes que está escuchando o viendo en este momento vive bajo la jurisdicción de un gobierno nacional.
Y si me equivoco, si vives en algún lugar donde eres autónomo y libre de cualquier gobierno manejado por humanos, realmente me gustaría ir a visitarte y ver cómo es y de qué se trata tu pequeña nación. Tomé algunas clases de historia en la escuela secundaria y la universidad y leí algunos libros de historia en el camino y probablemente tú también lo hayas hecho. ¿Y alguna vez tienes la sensación de que los libros y las clases de historia muestran que la historia humana hasta ahora ha sido la repetición de una guerra? Guerra tras otra, al menos eso parece, como si las guerras obtuvieran el protagonismo y estuviéramos pasando de una lucha, un conflicto al siguiente. No siempre fue así y tampoco siempre será así. El jardín del Edén regresa al principio. No había un gobierno humano, al menos no en la forma en que pensamos en los gobiernos humanos, donde hay oficinas oficiales y documentos y títulos de comandante y monarca y propiedad. Dios ciertamente estableció orden en el jardín del Edén, pero no un control absoluto, no dominación como la pensamos. El gobierno de Dios era algo así: hablar con Dios en la frescura de la tarde, ser guiado por el Espíritu Santo interior. Aprende de los ángeles y luego actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese era el gobierno de Dios. Pero ese sistema fue rechazado por lo que podríamos llamar autogobierno o independencia o secesión del gobierno. La idea de que de alguna manera no quiero ningún nivel de autoridad por encima de mí. Y así la humanidad caída ha estado experimentando con esta idea desde entonces y siempre ha fracasado. Entonces, tanto después del Edén como después del diluvio, se dieron los primeros pasos para formar gobiernos humanos centrados en el hombre. El primero que vemos está en Génesis 4, versículo 16 al 18. Caín salió de la presencia del Señor. Eso es Génesis 4, 16. Pero luego en el 4, 17 encontramos esto. Y Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y él construyó una ciudad. Este no es el Enoc que vivió y caminó con Dios. Él construyó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad según el nombre de su hijo, Enoc. Así que esto es un contraste, la línea de Caín, un contraste con la línea familiar de Dios. Pero él establece una ciudad bajo su propia autoridad y está solidificando su control. En última instancia, está solidificando una rebelión contra Dios. No había necesidad de construir ciudades en este punto de la historia de la tierra. Lo nombra en honor a su hijo, en esencia haciendo un monumento a la humanidad y la personalidad, y está construyendo estructuras ciertamente. Eso es solo el comienzo. Y eso nos hace saber que continuó creciendo después de ese punto. Pero después del diluvio, el mismo Espíritu se manifiesta en plena expresión. Génesis capítulo 10 tiene la genealogía de los hijos de Noé. Ahora, Ham tuvo 4 hijos, uno de los cuales fue Cus, y Cus tuvo 6 hijos. El capítulo 10, versículos del 8 al 12 del Génesis dice: Cus engendró a Nimrod. Ahora, las genealogías no suelen ser conocidas por compartir muchos detalles. Solo una persona y luego otra persona, luego un nombre. Así que cuando de repente ves un montón de detalles en una genealogía, significa que hay algo que probablemente es bastante importante ahí y los detalles importan. Y así dice que él, Nimrod, comenzó a ser un poderoso en la tierra. Fue un gran cazador delante del Señor. Por lo tanto, se dice como Nimrod, el gran cazador delante del Señor. Así que se convierte en una frase, como si la gente hablara de él. Y el principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Estamos familiarizados con un par de esas palabras. Desde esa tierra fue a Asiria y construyó Nínive, Rehoboth, Ir, Calah y Resen, entre Nínive y Calah, que es la ciudad principal. Lo que tenemos aquí son aspiraciones de un imperio a gran escala, consolidando el poder bajo una persona. Así que tienes múltiples ciudades aquí donde una persona tiene influencia y él está haciendo las reglas y él es quien está a cargo. ¿Y quién es esa persona? Ese es Nimrod. Está bien. Así que también está colonizando nuevo territorio. Establece estas ciudades, se traslada aquí y también establece estas ciudades bajo su control. Sus opiniones se convierten en ley y las leyes dictan la vida de las personas bajo su control. ¿Qué derecho tiene un pecador a tener tanto control sobre las personas? El mismo nombre de Nimrod significa rebelión. Eso te dice algo, ¿verdad? Y los padres no nombraban a los niños solo por sentimentalismo. Los nombres significaban algo.
Era un cazador delante del Señor. El idioma hebreo también podría significar en contra del Señor, como si estuviera frente al Señor en confrontación, en desafío. Está delante del Señor en antagonismo. Así que es un cazador contra el Señor. Su vida se dedica a la caza y esto no es solo por subsistencia, esto es por deporte. Recuerde, está en contra del Señor y todo lo que ha creado. Su vida se definió como cazador por la emoción de la persecución. Estudió la naturaleza no para entenderla, sino para dominarla. Se convirtió en una leyenda por su habilidad para rastrear presas. Era más astuto, ingenioso y hábil que cualquier cosa que quisiera someter. Imagínalo como el ganador. Nada podía superarlo en astucia, nada podía superarlo en velocidad. Él era el que podía atraparte. Era ese cazador poderoso. Construyó su reputación famosa por ser un maestro asesino. Él era aquel cazador contra el Señor. Cuando salía a cazar, todos lo notaban porque siempre regresaba con lo que quería. Todo el mundo sabía que era el líder en todos los sentidos de la palabra, y así se convirtió en el líder de todos porque se elevó por encima de todos los demás. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? ¿A quién elegimos como nuestros gobernantes? Los ricos, los poderosos, los fuertes. Y así, naturalmente, sus opiniones se convierten en las que todos imitan porque todos quieren imitarlo. Todos quieren ser él. Él era la leyenda del deporte. Era el superhéroe de su época. Podía dominar cualquier cosa que el creador había creado. Está bien, nada demasiado difícil para él. ¿Esto suena como alguien que está ascendiendo al lugar de Dios mismo? A través de Nimrod, el gobierno de las personas se aleja del patriarcado establecido alrededor de las familias y en su lugar se desplaza hacia una monarquía creada por el hombre, con un hombre como líder, personas en múltiples ciudades bajo su control, su fuerza al enfrentarse a Dios. Estás captando la imagen de un hombre orgulloso, un hombre cuyo orgullo podría escalar al punto de decir, aspiro a ser aquel que es como Dios, aquel que es Dios mismo. Tienes que saber que el plan de Dios con Abraham era volver al liderazgo familiar. Recuerda lo que dijo sobre Abraham en Génesis 18:19, que sabía que entrenaría a su familia y los mandaría en el temor del Señor. Un padre amando y entrenando a los hijos que ama. Este era el plan de Dios con Dios como el único rey, pero las familias influyendo en otros. Observa lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3. En ti todas las familias del mundo serán bendecidas. No todas las familias deben ser gobernadas. No todas las familias deben ser dominadas. Pero todas las familias deben ser bendecidas. La monarquía que formó Nimrod se convirtió en la base de algunos de los futuros enemigos del pueblo de Dios, y esto es importante señalarlo. Babilonia, ya leímos eso. Babel, la tierra de Sinar, se convirtieron en partes de la corporación multinacional de Nimrod. Los profetas de Israel también reconocieron que la monarquía de Nimrod llevó al imperio asirio. Miqueas capítulo 5, versículo 6 dice: «Destruirán con la espada la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod en sus entradas». En última instancia, Nimrod estaba en rebelión contra Dios porque quería ser el gobernante supremo, y encontramos todo eso en esos detalles mientras permitimos que el Espíritu Santo nos los revele. Quiero que recuerdes lo que Dios le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de brujería y la terquedad como el pecado de idolatría. Mira, las batallas espirituales que se desarrollan a nivel nacional ilustran lo que sucede en nuestras propias vidas. Lo mismo que ocurre. La gran guerra que enfrentamos en nuestras vidas se trata de egoísmo. El enemigo está en la raíz de todo. Nimrod se convierte en una de esas primeras ilustraciones de que el egoísmo es una rebelión contra Dios. Amén. Gracias, Daniel. Continuando donde Daniel lo dejó, vamos a ir directamente a Génesis 12, 1 al 3. Mi nombre es James Rafferty y estamos en la lección del lunes titulada El llamado de Abraham. Dios
ha establecido un llamado para que un hombre salga de todo lo que hemos mencionado aquí en los primeros capítulos de Génesis. Fuera de Ur, fuera de la tierra de los caldeos, fuera de Babilonia, fuera de esta conglomeración de poder bajo los hombres y de regreso al deseo que Dios tenía de ser el gobernante de todos nosotros de forma independiente, buscando a Dios por su dirección y siendo leal a Él y solo a Él. Y eso es lo que vemos suceder aquí con Abraham cuando comenzamos a leer en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Ahora el Señor dijo a Abraham, aún no era Abraham, sal de tu país, de tu parentela, de la casa de tu padre, hacia una tierra que te mostraré, y haré de ti, versículo 2, una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Contrario al diseño de Nimrod de hacerse un gran nombre, Dios promete hacer de Abraham un gran nombre y bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Ahora es interesante porque en el 10º capítulo de Génesis vemos el nacimiento de estas naciones como destacó Daniel, y la palabra traducida como naciones es goyim, que también puede referirse a gentiles. Génesis 10 nos dice que la raza humana está dividida en tierras, lenguas, familias y naciones. Puedes comparar eso con Génesis capítulo 10, verso 5, con Apocalipsis capítulo 14 y verso 6, donde al igual que aquí en Génesis 12, Dios está llamando a Abraham fuera de las naciones. Así que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Dios tiene un mensaje para todas las naciones, pueblos, lenguas y gentes. Nada ha cambiado. Dios está buscando establecerse como el gobernante soberano de cada uno de nosotros, tanto individualmente como colectivamente. Y nuevamente el hombre está buscando imponerse sobre la humanidad, sobre las naciones y suplantar, quitar a Dios del camino y ocupar ese lugar que solo Dios debería ocupar. Y así, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos la misma básica repetición de la historia, un conflicto que está teniendo lugar, una rebelión que está teniendo lugar, una rebelión de la humanidad contra Dios, contra su soberanía. De hecho, se hace referencia a 1 de Samuel capítulo 15 y el versículo aquí que habla sobre la rebelión es como el pecado de la hechicería, versículo 23, y la obstinación como iniquidad e idolatría. Esto estaba ocurriendo en el corazón de Samuel. En el corazón de Saúl. Saúl fue llamado por el profeta de Dios para ser el primer rey en la nación de Israel. Ahora, Dios nunca diseñó que tuvieran un rey, y el rechazo de Samuel como profeta fue realmente el rechazo de Dios mismo. Y Dios nunca diseñó que ninguno de nosotros gobernara bajo un rey o un presidente. Dios diseña que seríamos gobernados por su profeta o profetas. Y por supuesto, eso se aplica al pueblo de Dios hoy en cualquier denominación, cada denominación, incluida nuestra propia denominación. Dios nos está llamando a estar bajo sus profetas en lugar de bajo un presidente o un rey. Ahora, es realmente difícil para nosotros porque vemos la forma en que opera la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad opera de esta manera y los israelitas en los días de Samuel, los israelitas tuvieron un tiempo difícil con esto. ¿Sabes? Queremos ser como todas las otras denominaciones o las otras naciones. Queremos tener un presidente, queremos tener un líder, pero Dios es nuestro líder. Y el problema que surge cuando tenemos un líder humano es que la posibilidad de que nos alejemos de la voz directa de Dios o de la voz de sus profetas aumenta, porque ponemos la autoridad en manos de un hombre y ese hombre es falible y puede ser influenciado por diferentes voces distintas a la voz de Dios. Y queremos ver aquí lo que Dios está haciendo a través de Abraham. Dios está llamando a Abraham a salir de todo esto. Está llamándolo a alejarse de sus parientes. Está llamándolo a alejarse del gobierno de Ur, de los caldeos y de Babilonia. Lo está llamando a salir de eso para que pueda escuchar ¿qué? La voz de Dios y solo la voz de Dios. Y eso es lo que realmente necesitamos. ¿Sabes? Nosotros, todos tenemos que vivir bajo un gobierno y todos somos parte, tal vez como creyentes. Somos parte de una denominación. Pero eso no significa que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios y actuar según la voz de Dios individualmente. Y eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, cuando actuamos siguiendo la voz de Dios de manera individual, entonces tenemos la mayor influencia para quienes nos rodean, incluidas las personas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro país. Dios está llamando a cada uno de nosotros como llamó a Abraham, fuera de esta confusión, fuera de la autoridad del hombre hacia la única autoridad bajo Dios mismo.
Ahora, hoy podríamos estar en la misma posición que Abraham. Podríamos estar conectados con la familia, amigos o denominaciones. Y Dios puede estar llamándonos ahora mismo a romper. Es difícil para nosotros, lo sé. Me crié en la Iglesia Católica y creía que esta era la verdadera Iglesia de Dios. De joven fui monaguillo y muy vinculado a la Iglesia Católica, no solo denominacionalmente, podríamos decir, sino también culturalmente. La cultura de mi familia por parte de mi madre, irlandesa, era muy católica, y cuando Dios me llamó a seguir su palabra, tuve que romper esos lazos familiares, esos lazos culturales, así como también esos lazos denominacionales. Y ahora puedo mirar atrás, puedo decir, sabes, una experiencia muy similar a la que pasó a Abraham es a lo que Dios me llamó y a lo que Dios puede estar llamándote. Salir de todos esos lazos familiares, lazos culturales y lazos denominacionales para seguir la voz de Dios. Y en Hebreos capítulo 11 describe un poco por lo que pasó a Abraham. Vamos a mirar allí en Hebreos capítulo 11 y observar la experiencia de Abraham. Dice aquí en el versículo 8, comenzaremos con el versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que debía recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y esa fue mi experiencia, y creo que podría ser la experiencia de muchos de nosotros. Realmente no sabemos en qué nos estamos metiendo aquí. ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata todo esto? Pero estamos obedeciendo la voz de Dios, y Dios nos está diciendo claramente, este es el camino, camina por él. Quiero que tú, James, guardes el sábado. No quiero que guardes el domingo más. El sábado es lo que he apartado, bendecido y santificado en mi palabra. El hombre ha llegado, los Nimrods han llegado y han intentado oscurecer la verdad, la voz, la palabra que te he dado. Este es el camino, anda en él y así te voy a sacar de eso, tal como saqué a Abraham de eso. Te voy a sacar de eso. Voy a otra vez hablar contigo y dirigirte. Pero Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué iglesia perteneceré? Esta es mi identidad, esta es mi cultura, este es mi pasado. Tengo que dejar todo esto y simplemente partir. Esto es lo que Abraham enfrentaba. Y Abraham está identificado aquí, descrito aquí en el versículo 9. Continúa diciendo, por fe habitó como extranjero en una tierra de promesas, en un país extraño, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, con el heredero, los herederos con él de la misma promesa, porque buscaba una ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando miramos esto pensamos, wow, fue increíble que Abraham pudiera simplemente salir. ¿Sabes? He ido de campamento muchas veces con mi familia, pero siempre sabemos dónde estamos yendo. Y siempre sabemos que eventualmente vamos a volver a nuestra casa, ¿verdad? Vamos a volver a la electricidad, el agua corriente, las aspiradoras y todas las comodidades. De hecho, nunca solíamos acampar muy lejos de casa por si acaso necesitábamos regresar si el clima era malo o algo pasaba. Pero Abraham se va. Él está dejando todo. Él está dejando todo lo que conoce y se va en correspondencia con la voz de Dios. Y creo que este mismo llamado nos está llegando hoy. Sabes, cuando pensamos en el llamado de Abraham, donde se nos identifica de una manera diferente en Gálatas capítulo 3 y verso 29, dice allí, si estás en Cristo, entonces eres descendencia de Abraham y eres heredero según la promesa. Cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es posible que tengamos que cortar nuestras conexiones de nuestra cultura, nuestra familia, nuestro trasfondo, nuestra denominación, las cosas con las que nos sentimos cómodos, donde crecimos. En otras palabras, Apocalipsis capítulo 18 todavía está llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Fuera de Ur, fuera de la tierra de los caldeos. Hoy en día, Dios sigue llamando a sus fieles a través de su palabra para que elijan por Él. ¿Puedes escuchar ese llamado? Hoy hay una alianza política, económica y religiosa que se parece mucho a Nimrod y que busca conquistar el mundo. Unir todas las ciudades y todos los países en una sola alianza. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 habla de esto. Y Dios está llamando hoy a sus Abrahams. Dios está llamando hoy a salir de Babilonia. Dios quiere establecer su autoridad, su soberanía en los corazones de las personas hoy. Y, por supuesto, esas personas se convierten en un grupo colectivo de la iglesia de Dios. Incluso diría la iglesia remanente de Dios. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, escuchan la voz de Dios y dejan que Él sea su líder y sea el que los dirige a esa Jerusalén celestial. Tal vez Dios te esté llamando a tomar esa decisión por Él hoy. Estaremos orando para que tomes la decisión por Dios. Amén.
Gracias, Pastor James, por animarnos a todos a responder al llamado de Dios. Vamos a tomar un breve descanso para un momento misionero de 3ABN y regresaremos enseguida. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para el momento misionero de 3ABN. Hoy tengo una historia inusual para ti sobre robar la verdad. Alguien a quien llamaremos Mark y su compañero de cuarto no estaban caminando con Dios. De hecho, estaban tan lejos de Dios como podían estar. Entonces, aburridos una noche con lo que la televisión regular tenía para ofrecer, decidieron robar el cable de su vecino ya que no podían pagar una suscripción ellos mismos. Esa noche, cortaron el cable y se deleitaron con todos los nuevos canales. Mientras Mark bebía cerveza y fumaba cigarrillos, pasaba por sus nuevos canales de cable y se encontró con uno que no había visto antes. Lo adivinaste. Encontró 3ABN. Mark vio y siguió viendo la programación, y gradualmente el Espíritu Santo llegó a su corazón. Llegó a creer que Dios podría transformar su vida y darle victoria sobre sus adicciones. Y mientras absorbía nuestra programación centrada en Cristo, eso fue exactamente lo que sucedió. Y esas verdades lo convencieron y lo convirtieron, y encontró una iglesia adventista del séptimo día y fue bautizado. Qué emoción fue conocerlo cuando pasó por nuestro stand en una conferencia de GYC y nos dijo que ahora tiene un ministerio propio. Sí, puedes robar la verdad, pero si lo permites, te hará libre. Únete a mí la próxima vez en el momento misionero de 3ABN. Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a pasar directamente a la lección del martes. Muchas gracias. He sido muy bendecido hasta ahora y animo a todos a seguir escuchando. Tenemos más bendiciones a medida que continuamos con esta lección. Ahora estoy en martes. Mi nombre es John Dinsey y el título de esta lección es Recibió lo que pidió. ¿Alguna vez le has pedido algo al Señor y luego te has arrepentido de haberlo recibido? Vamos a echar un vistazo a la gente de Israel y lo que pidieron. Y continuando realmente con lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Y comenzamos a leer en el versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, danos un rey que nos juzgue como a todas las naciones. Pero a Samuel no le agradó la petición de que les dieran un rey para que los juzgara. Entonces Samuel oró al Señor. Ahora bien, los hijos de Samuel, él les había asignado trabajos. Los trabajos estaban lejos, y él no sabía que estaban aceptando sobornos y portándose mal. La gente no venía a quejarse con él sobre lo que estaba pasando. Los habría removido de esos puestos si lo hubiera sabido. Pero ellos simplemente encontraron una razón y una excusa para pedir un rey, y fíjate que todos estaban unidos en esto, y hay un gran peligro cuando la gente está unida en el mal. Y ahora pasamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Y es, como dijo el pastor James, la manera de Dios de guiar al pueblo de Israel. Él era su rey. Pero al observar a las otras naciones que tenían reyes y la pompa y la gloria, ya sabes, hay peligro en mirar alrededor para ver lo que los demás están haciendo, qué están conduciendo otros, qué están vistiendo otros, y cómo otros se están comportando y qué están escuchando, qué están viendo. Eso puede alejarnos del Señor. Y el pueblo de Israel quería ser como las otras naciones. Así que debemos tener cuidado con esto. Hay lecciones para nosotros al considerar estas cosas. Y ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, comenzando en el versículo 5. Dios tenía un plan. Dios tenía una manera de guiar al pueblo de Israel, que sería la maravilla para otras naciones. Comencemos leyendo Deuteronomio 4:3. Ciertamente os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me mandó, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a poseer. Por lo tanto, cuidad de observarlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los pueblos que oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y comprensivo.
Porque ¿qué gran nación hay que tenga a Dios tan cerca como el Señor nuestro Dios está de nosotros por cualquier razón que podamos invocarlo? ¿Qué gran nación hay que tenga estatutos y juicios justos como todos los de esta ley que pongo ante ti hoy? El pueblo de Israel estaba destinado a ser una bendición, un ejemplo de lo que podría pasarte si sigues al Señor como lo hacemos nosotros. Y desafortunadamente, ahora están pidiendo un rey, lo que es un rechazo del mismo Dios. Cuando Samuel primero escucha esto, simplemente se entristece. Iba a usar la palabra en español triste. Sabes, él estaba simplemente triste por esto y fue al Señor en oración. Volvamos a 1 Samuel 8, comenzando en el versículo 8 ahora. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta este día. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, presta atención a su voz. Sin embargo, deberás advertirles solemnemente a ellos y muéstrales el comportamiento del rey que reinará sobre ellos. No sabían lo que estaban pidiendo y por eso alabo al Señor. A veces pedimos cosas y no sabemos lo que estamos pidiendo, pensamos que es algo grandioso, pensamos que es algo maravilloso, pero Dios conoce el futuro, Él sabe lo que está por venir, Él sabe lo que es mejor para nosotros, debemos confiar en su juicio. Sería bueno incluir en nuestras oraciones, Señor, si es de su agrado, si será para mi beneficio y el de otros, bendíceme con esto. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10. Entonces Samuel dijo todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, y dijo, así será el comportamiento del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los destinará para sus propios carros, para ser sus jinetes, y algunos correrán delante de sus carros. Tomará a sus hijas para hacerlas perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de sus campos, de sus viñas y de sus olivares, y lo dará a sus siervos. Tomará una 10ª parte de tu grano y de tu cosecha, y se la dará a sus oficiales y servidores. Y tomará a sus siervos, a sus siervas, a sus mejores jóvenes, y tomará sus burros, y los pondrá a trabajar para él. Tomará una 10ª parte de sus ovejas, y serán sus siervos, y clamarán en ese día por causa de su rey que han elegido para ustedes mismos, y el Señor no los escuchará en ese día. Han sido advertidos. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción? No queremos que se lleven nuestras ovejas, no queremos que se lleven a nuestros hijos, a nuestras hijas. No, esta es una mala idea. Pero escuchen lo que dijeron. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. Sin embargo, el pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel y dijo, no, sino que tendremos un rey sobre nosotros, que también seamos como todas las naciones, y que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y luche nuestras batallas, rechazando el consejo del Señor. El Señor lo sabe todo desde el principio. Y por eso habría sido mejor para ellos escuchar la voz del Señor en esto. Decidieron tener un rey. Ahora, Oseas capítulo 13, versículo 11, no lo voy a leer, pero ahí dice que Dios les dio un rey en su enojo. Ahí vemos que Dios fue rechazado y entonces les permitió, básicamente, como dice la lección, les dio lo que pedían. ¿Quieres aprender una lección? Dios nos permitirá aprender lecciones, pero tendremos que, como sabes, cosecharás lo que siembras. Me gustaría contarles una historia rápida. Recuerdo a un hombre que preguntó este tipo de oración. Él dice, conozco una mujer y estoy enamorado de ella. Sé que no debería tenerla. No sé cuáles eran las razones, pero quiero pedir una oración para que Dios me dé su voluntad permisiva y responda a mi petición. Esa fue una petición peligrosa que trae consecuencias. Y esta petición del pueblo de Israel vino con consecuencias, grandes, grandes consecuencias. Desafortunadamente, grandes consecuencias que tuvieron que pagar. En el libro Patriarcas y Profetas, página 605, nota lo que dice aquí.
cuando los hombres eligen seguir su propio camino sin buscar consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, a menudo concede sus deseos para que a través de la amarga experiencia que sigue puedan ser llevados a darse cuenta de su locura y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría humana resultarán ser una guía peligrosa. Aquello que el corazón desea contrario a la voluntad de Dios, al final será hallado como una maldición en lugar de una bendición. Y esto es lo que pidió el pueblo de Israel. Y ten esto en cuenta cuando pidas a Dios. Si insistes en pedir algo, ya sabes, la redacción es su voluntad revelada. Está en las Escrituras. Y si estás pidiendo algo que la Biblia dice que no deberías tener, pero lo estás pidiendo, el Señor puede dártelo. Y, por favor, entiende, habrá consecuencias. El Señor intentará enseñarte una lección a través de eso. Quiero tomar un momento para recordarte lo que sucedió cuando Jesús estaba siendo crucificado. En el capítulo 19 de Juan, la pregunta fue hecha a la gente: ¿debo crucificar a su rey? ¿Cuál fue la respuesta de los escribas, los fariseos y los sacerdotes? No tenemos rey, sino a César. Aún así, no habían aprendido la lección, incluso en el tiempo de Jesús. Entonces, la pregunta es: ¿aprenderemos de esta experiencia del pueblo de Israel? Pidamos cosas que serán una bendición para nosotros y para quienes nos rodean, en lugar de aquellas cosas que nos traerán daño a nosotros y daño a los demás. Oh, amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Soy Kenny Shelton. Tengo la lección del miércoles. Hay tantas cosas diferentes en la lección del miércoles y todo eso. Voy a continuar con algunos de los pensamientos que ya se han compartido, pero estamos hablando de los gobernantes de los gentiles. Miré todo esto y pensé, ya sabes, estamos tratando con el Antiguo Testamento. Estamos tratando con el Nuevo Testamento. Estamos tratando con cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Y así hoy, muy bien señalado por cada uno, que Israel falló porque cuando pidieron un rey humano. Como sabemos, cuando lo hicieron, se estableció, empeoró y peor y peor, no mejor. Nuevamente vemos las consecuencias, y así los reyes se volvieron más malvados. Dios permitió que la gente entonces, ¿a qué? A ir al cautiverio a Babilonia. ¿Por qué? Creo que hay una razón. Definitivamente había una razón para eso. Definitivamente Dios quería enseñar a su pueblo el camino correcto. Quería corregirlos. Y a veces es diferente de lo que podríamos pensar, pero Dios sabe lo que es mejor. Quería corregir a su pueblo. La historia de la iglesia cristiana sabía, como se ha mencionado aquí, que no debían seguir a los gentiles. La estructura de los gentiles. No lo sigan, lo sabían. Aún así se negaron a seguir el consejo de Dios, se metieron en problemas. Algo pasó. A medida que pasaba el tiempo, Constantino llegó. Bueno, ¿qué pasó cuando llegó Constantino? Bueno, ya sabes, algunos de los cristianos se regocijaron, se emocionaron, la persecución se detendría. Oh, chico, lo tenemos resuelto ahora. Ya sabes, vamos a tener algo de ayuda de nuestro lado. Bueno, cuando miras el pensamiento alrededor, la iglesia comenzó a decir, esto es algo bueno. Esto es algo bueno. Ahora Él está aquí. Podemos usar el Estado. ya sabes, la iglesia y el Estado uniéndose para aprovecharlo a nuestro favor, y vamos a lograr cosas que nunca pudimos hacer antes. Por cierto, necesitamos tener los oídos abiertos a lo que está sucediendo hoy. Sabes, hay una ventaja. Bueno, se presentaron varios desacuerdos en la iglesia, cosas que parecería que no podían manejar internamente. Pasaron muchas cosas, pero dos cosas creo que son muy interesantes aquí. No podrían la iglesia comenzó debido a todos los conflictos internos, y a veces podríamos hacer eso también. Tenemos que tener cuidado. Comienzan a buscar más ayuda. Y como Constantino estaba allí, él era un cristiano declarado, y diferentes cosas estaban entrando en la iglesia. Dijeron, ya sabes, un pequeño compromiso con el mundo y compromiso con el Estado, mundo y Estado. Y luego, número 2, la iglesia trayendo prácticas paganas. Sí, vamos a conseguir mucho, vamos a reunir esta iglesia de alguna manera. Vamos a lograrlo comprometiendo básicamente lo que es la verdad. Tenemos que tener cuidado hoy en día. A veces tenemos esa tendencia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Traer cosas y bautizarlas y decir que son cristianas no las hace cristianas. No hace lo que dice la palabra de Dios. De hecho, se volvió tan malo. Nuevamente, siempre las cosas de las que estamos hablando y que estamos estudiando en esta lección, me gusta pensar también en el presente en el que vivimos. Hay tantas aplicaciones para ello. Y ya sabes, no estoy tratando de señalar con el dedo y causar todo tipo de dolor, pero necesitamos mirarlo. Bautizar estas cosas se volvió tan malo que muchos de los fieles
Muchos de los fieles cristianos en ese momento fueron asesinados. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron asesinados? ¿Por qué estaban matando a estas personas? Porque defendían lo que era la verdad, defendían lo que es correcto. No podían soportar que estas prácticas paganas fueran introducidas. Tú dices, bueno, ¿cuáles fueron algunas de las cosas? Tercer y cuarto siglo, y así sucesivamente, nos damos cuenta allí, vamos a dejarlo así. Oración por los muertos, señal de la cruz, uso de imágenes, misa, ya sabes, exaltación de María. Quiero decir, muchas cosas simplemente aparecieron. Conocimos Babilonia cuando vino de Roma y todas estas cosas aquí, y la iglesia cristiana, la gente dijo, oh, bueno, tal vez deberíamos hacer esto también, mantendremos la paz en la iglesia. A veces podrías hacer eso. La paz en la iglesia no es cambiar la verdad, como bien sabes. Aquí encontramos que hay una advertencia en nuestra lección, la lección del miércoles contra la iglesia y el Estado. Y creo que es seguro para nosotros decir, ¿saben qué? Necesitamos tener cuidado con ese tema hoy en día, la iglesia y el Estado uniéndose. Y en ese momento, con todos estos asuntos, resultó que el obispo de Roma ascendió al poder. Y es que, ascendiendo al poder, entonces comenzó a decir que es fácil recurrir al Estado para ayudarlos en asuntos religiosos. La lección destaca esto. Creo que simplemente fue increíble. En tu lección del miércoles dice, una vez que el Estado metió un pie en la puerta, las cosas fueron de mal en peor. Interesante. Lo mismo que siempre ha sido, nunca ha cambiado y no cambiará. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso hoy. Pero no serás muy popular cuando te levantes y defiendas lo que es verdad y correcto, porque como vimos en aquel entonces, lo que sucedió con la gente me pareció muy interesante. Les llamaban nombres. De hecho, dijeron que las personas que defendían la verdad eran una amenaza para nuestro movimiento. Y así que necesitamos deshacernos de ellos. Eso es lo que la lección resalta. Y hoy podríamos llamarlos, cuidado, terroristas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Se crean diferentes nombres y se asignan a diferentes personas. Así que tengamos mucho cuidado con lo que está pasando. Iglesia y Estado uniéndose. Entonces, nuestra lección. La pregunta menciona Mateo capítulo 20 y léelo cuando tengas la oportunidad del 25 al 28. Simplemente dice esto debido a nuestro tiempo. Está hablando de personas que reciben poder. Tal vez poder en la iglesia o poder donde sea que estés. El mundo lo utiliza para hacer las cosas. Y no importa a quién dañen, lo que hagan. Pero un cristiano, ¿sabes? Cuando Dios les da poder, cuando los nombra líderes o lo que sea en la iglesia, usarás tu educación, usarás tu formación. Y todo lo que tienes, posición, talento, lo que sea, lo vas a usar para servir a los demás. Pensé qué interesante es eso. Eso significa ministrar. Eso significa ser. En griego, es un mesero, es un sirviente, es un esclavo. Y simplemente acuñé aquí, dije, ser como Jesús. Ser como Jesús es de lo que se trata aquí. Y la advertencia que aún nos llega es que debemos tener una separación. La iglesia del último día de Dios debe haber una separación entre la iglesia y el Estado. Tenemos que ser muy cuidadosos. Va a causar algunas dificultades reales para el pueblo de Dios en el día final. Y entonces, nuevamente, ¿qué sucede? Permítanme dar algunas ilustraciones rápidamente. ¿Qué ocurre cuando encuentran que la iglesia y el Estado se están uniendo y tratando de resolver problemas? Hoy lo encontramos, recuérdenlo. Esta es mi opinión, que no es necesariamente el Estado viniendo a la iglesia, es la iglesia yendo al Estado para tratar de determinar cuáles son realmente los asuntos morales, cuando Dios ya ha dicho qué es la verdad, qué es lo correcto. Y con eso los problemas morales, el Estado no tiene por qué decirnos cómo adoramos a Dios y cuándo podemos y qué día podemos adorarlo. No es para eso. Déjenme darles una ilustración rápidamente. ¿Por qué es que nuestras iglesias... Y sé que algunas personas no estarán contentas, pero está bien, es porque la iglesia ha ido al Estado para resolver sobre el aborto. Dios ya ha dicho, no matarás. Dejémoslo ahí. Mucha discusión, pero vean, todavía seguimos como nación cristiana. Vamos al gobierno, los estamos poniendo en una posición donde tienen que decir algo. ¿Y qué hay del matrimonio entre personas del mismo sexo? La iglesia, por así decirlo, el grupo fue al gobierno, al Estado, y dijo, ¿qué hay de esto? Dios ya ha dicho que eso no está bien. No hagamos eso, un hombre y una mujer. ¿Qué hay sobre los transgéneros? Solo piensa en eso. Nuevamente, estamos hablando de la separación de iglesia y Estado. Pero la iglesia básicamente está entrando para ver qué pueden hacer. Incluso el presidente ha firmado una ley. Solo hay 2 géneros, masculino y femenino. Es algo interesante, ya sabes, incluso el gobierno dice, esto es, pero Dios ya nos lo ha dicho en su palabra. ¿Qué tal el sábado? ¿Qué tal el tema del sábado y el domingo? Sabes, el gobierno, nadie más necesita decirnos qué día. Dios ha dicho que el 7º día es el sábado, ¿qué? Del Señor tu Dios. Y el gran problema, la gente va a las iglesias, muchos van a esto y ya sabes, ¿qué tal el domingo? Hagamos del domingo tal vez el día. Leí algo, 6 testimonios, 400, 2 simplemente dice esto.
La palabra de Dios no debe dejarse de lado por las leyes de la tierra. Quiero decir, eso es bastante simple. Hay mucho material sobre nunca dejarlo de lado. El discurso maestro de Jesucristo 108 y 109 hace esta declaración. Escuchen atentamente. Cuando la iglesia comienza a buscar el apoyo del poder secular, están hablando del poder civil, el Estado. Es evidente que está desprovista del poder de Cristo. ¿De acuerdo? Así que cuando hacemos eso necesitamos ser muy cuidadosos porque Dios ya lo ha dicho. Creo que ha sido bien expuesto por ya en nuestra lección. Hasta donde les sea posible, esto es lo que harán. Forzarán a los hombres a cumplir con sus ideas de lo que es correcto. Así que aquí lo tenemos. Iglesia y Estado se unirán. Sabemos eso, y va a cumplir con Apocalipsis capítulo 13, 16, 9 testimonios, que es 16 y 17. Básicamente va a causar que los hombres reciban la marca de la bestia. Está por venir. Cuando Iglesia y Estado se unan, estaremos en problemas. No hay duda al respecto. Se unirán para imponer el domingo. Nuevamente, nuestra lección lo explica bien. Bueno, fue de mal que a peor. Cuanto más nos acercamos, tenemos la Biblia sobre la cual basarnos. Tenemos las verdades de la palabra de Dios. No necesitamos salir y preguntarle a nadie más qué es lo correcto, qué ha dicho Dios en su palabra. Léelo por ti mismo. Sabes, es que vivimos en tiempos alentadores. Pero hay peligro. Necesitamos estar muy cerca de Cristo ahora mismo. Necesitamos mantenernos en el mundo como nunca antes porque hay cosas en el horizonte. De hecho, ya se están desarrollando, en mi opinión, que si no estamos cerca de Cristo, estaremos en problemas. Él viene pronto. Necesitamos estar listos. Amén. Muchas gracias, Pastor Kenny y Pastor Johnny y Pastor James. Daniel, qué gran lección. Qué lección tan seria al observar cómo Satanás ha entrado en la iglesia a lo largo de los siglos. Pero Dios es más fuerte y Dios gana. Al final, yo soy Jill Moricone. Jueves. Miramos una luz para los gentiles. Como hablamos esta semana, como cada uno de ustedes señaló tan claramente, la iglesia ha fallado en su misión. Piensa en los israelitas, que llamó Dios a Abraham y su familia, sus descendientes. Ser, pueblo elegido. Apartados, una luz para los gentiles, y sin embargo se volvieron como las naciones a su alrededor, como señaló el pastor Johnny. Se convirtieron en la cola, no en la cabeza. Siguieron a otros dioses. Hubo idolatría, matrimonios mixtos con paganos, incluso sacrificio de niños, incluso entre el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Cayeron en cautiverio babilónico. Y cuando Cristo vino años después, lo rechazaron. El pastor Kenny habló sobre la iglesia del Nuevo Testamento y lo que sucedió con el compromiso, infiltrándose en el paganismo, entrando en la iglesia. Rechazaron a Cristo, por así decirlo, y el resultado fueron las edades oscuras y esa unión iglesia-estado y la opresión del pueblo de Dios. La iglesia de hoy. Apocalipsis capítulo 3. Somos la iglesia de la Odisea, ricos y enriquecidos con bienes, sintiéndonos como si no tuviéramos necesidad de nada y ni siquiera reconociendo que estamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero no tiene que terminar ahí, no terminará ahí. Sabemos que Dios tendrá un pueblo. ¿Quién lo amará y será transformado por él? ¿Quién proclamará ese mensaje al mundo? Así que quiero darte 7 propósitos para su iglesia. 7 propósitos para su iglesia. Y esto realmente es ser una luz para los gentiles, que es el tema de toda nuestra lección. Mi día de la lección. Ahora, hay más propósitos que estos, pero solo estoy eligiendo 7. Estamos comenzando en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme al capítulo 14 de Apocalipsis. Este es el comienzo de los mensajes de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6. Luego vi a otro ángel volando en medio del cielo, con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Propósito número 1. Predicar el evangelio. La iglesia de Dios está llamada a predicar el evangelio. La palabra nación allí significa raza o nación, pero se usa en la palabra de Dios específicamente muchas veces para referirse a los gentiles. La siguiente palabra, la palabra tribu, significa raza, nación, clan, pero especialmente se usa en la palabra de Dios para referirse a los judíos. La siguiente palabra lengua simplemente significa idioma, y me encanta eso porque significa que el evangelio debe ir a todos, los que van a la iglesia y los que no, por así decirlo, el judío y el gentil. Debemos proclamar, predicar el evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, predicar el evangelio. Todavía estamos en Apocalipsis 14. Vayamos al versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Dios
y la fe de Jesús. Segundo propósito, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe practicar su ley y poseer su fe. En otras palabras, tenemos que practicar lo que predicamos. No solo debemos predicar el Evangelio y vivir de manera diferente al Evangelio, vivir algo distinto. Tenemos que practicar la ley. En otras palabras, Cristo entra. Nos rendimos a Él y permitimos que por el poder del Espíritu Santo nos cambie para que seamos transformados a su imagen y caminamos en obediencia a lo que Él nos llama a hacer, a su ley, y poseemos su fe. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Conoces este versículo? Pero ustedes son una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa. Este es el llamado del pueblo de Dios, su propio pueblo especial. ¿Por qué somos llamados? ¿Por qué somos un real sacerdocio? ¿Por qué somos apartados? Proclamamos las alabanzas de aquel que nos llamó de la oscuridad a esta maravillosa luz. Que una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, que no habían obtenido misericordia, pero ahora hemos obtenido misericordia. Número 3. Comparte tu testimonio personal. Una vez estuvimos en la oscuridad, ahora estamos en una luz maravillosa. Una vez no pertenecíamos, pero ahora somos el pueblo de Dios. Una vez fuimos rechazados en la oscuridad. Ahora hemos recibido misericordia, así que el propósito del pueblo de Dios es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte tu testimonio personal. Podrías decir, pero no puedo predicar y no puedo predicar como los hermanos en el panel y no puedo compartir. Puedes compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Puedes compartir cómo Él ha transformado o formado. Y puedes compartir el conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Y al compartir, Dios hace crecer y aumentar ese conocimiento. Volvamos al libro de Isaías. Todavía estamos analizando los propósitos de la iglesia. Vamos a Isaías 43, 10. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he elegido para que sepan y crean en mí y comprendan que yo soy Él. Antes de mí no hubo Dios formado, ni lo habrá después de mí. Salta al versículo 12. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Propósito número 4. Proclamamos el carácter de Dios. Sabes, no podemos testificar si no lo conocemos. Compartimos lo que amamos, lo que conocemos y lo que hemos experimentado. Si conoces a alguien, puedes compartir claramente sobre esa persona. Pero si no los conoces, ¿cómo vas a compartir sobre ellos? Tú y yo estamos llamados a proclamar el carácter de Dios. Y eso es solo porque lo conocemos. Hemos caminado con Él y lo hemos experimentado. Todavía estamos en Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. De hecho, él dice que es algo demasiado pequeño que debería ser mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Ahora esto está hablando del siervo sufriente, Jesús, y para restaurar los preservados de Israel. También te daré como una luz. ¿A quién? A los gentiles, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Propósito número 5. Predicar el mensaje de salvación. Lleva ese mensaje de salvación. La iglesia no trae salvación. Tú y yo no podemos traer salvación. Elevamos a Jesús y proclamamos dónde se puede encontrar esa salvación. Me acuerdo de Pedro y Juan. ¿Recuerdas cuando fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín? ¿Y qué dijeron? Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Todavía estamos en Isaías. Isaías 60, versículo 3. Isaías 60. 1. Levántate, brilla, porque ha llegado tu luz y la gloria. El carácter del Señor ha amanecido sobre ti. He aquí, la oscuridad cubre la tierra, y hoy vemos que es un lugar oscuro y profunda oscuridad. La gente, hay confusión. Hay oscuridad, hay engaño, pero el Señor se levantará sobre ti. Su gloria será vista sobre ti. Los gentiles vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Cuál es esa luz?
Se nos dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 12, que Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, el sexto propósito es presentar a Jesús. Exalten a Jesús para que otros sean atraídos hacia Él. Él dijo que si Él es elevado, atraerá a todas las personas hacia Él mismo. Y finalmente, para el último propósito, vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Ya hemos hecho los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis, capítulo 4, 14. Ahora viene ese cuarto ángel con el gran clamor. Apocalipsis 18. El llamado final. A la gente de Dios que salga de Babilonia. Apocalipsis 18. Después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra estaba iluminada con su gloria. Él clamó con gran voz diciendo, Babilonia la grande ha caído, se ha convertido en morada de demonios, una prisión para toda ave impura y aborrecible. Salta al versículo 4, oí otra voz del cielo diciendo, salid de ella, pueblo mío. Eso significa que Dios tiene personas en cada denominación. Dios tiene personas en todas partes, pero están llamadas a salir de ella, salir de Babilonia. ¿Por qué? Para que no participen en sus pecados, para que no recibas ni participes de sus plagas. Así que el séptimo propósito del pueblo de Dios es instar a la gente a abandonar los sistemas falsos de adoración y seguir a Jesús y su palabra. Quiero animarles, hermanos y hermanas. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de la tierra. No tengan miedo de hablar la verdad. No tengas miedo de compartir a Jesús en tu experiencia, pero habla la verdad. Presenta ese llamado claro. Dios tiene personas en todas las iglesias, sí, pero nuestro trabajo es proclamar esa verdad para que otras personas puedan ser llamadas y otras personas puedan ser salvadas. Amén. Bueno, gracias a todos por presentar, y esto es lo que ha sido el lugar del pueblo de Dios, en el lugar de la iglesia de Dios entre las naciones de la tierra. Nos quedan unos minutos y me gustaría ofrecer algo de tiempo para compartir algunos comentarios finales. Sí, solo una hermosa lección que vemos aquí, especialmente en relación con la soberanía a la que Dios nos está llamando bajo Él mismo. En otras palabras, hemos cometido un error que se remonta hasta Génesis y Dios nos está sacando de ese error y llevándonos de regreso. Estar bajo Él única y completamente y escuchar su voz. Y esa llamada, por supuesto, llegó a Abraham fuera de la tierra de Ur, fuera de la tierra de los caldeos, fuera de la tierra de Babilonia, y llega al pueblo de Dios al final de los tiempos, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, sal de ella, pueblo mío. Es decir, sal de este sistema religioso, económico, político que va a caer y escucha la voz de Dios y sigue esa voz. Oramos para que lo hagas. Amén. La lección se titulaba Dado lo que pediste. El pueblo de Israel pidió un rey. ¿Qué tal si tú y yo empezamos a pedir que Cristo sea nuestro rey en esta vida? ¿Y qué tal si tú y yo empezamos a pedirle a Cristo que sea nuestro rey en esta vida para que cuando venga y reines, Él sea nuestro rey para siempre? Ese será un reino eterno, un reino pacífico. Amén. Tengo solo una idea rápida y luego una pregunta que quiero dejarte. Dice, puede que no estemos en Babilonia, pero ¿cuánto de Babilonia está en nosotros? Es una buena idea, absolutamente. El jueves vimos una luz para los gentiles y solo quiero animarte. Podrías decir, pero no estoy seguro de poder ser una luz y no estoy seguro de cómo compartir y tengo un poco de miedo de esto. Ten valor, acepta a Jesús en tu corazón y camina con Él día a día. Él compartirá a través de ti. No eres tú quien debe hacer el compartir, es Él trabajando en y a través de ti. Amén. Gracias a cada uno. Sabes, al llegar al último libro de la Biblia y al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, encontramos que hay un árbol de la vida restaurado. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Cada árbol da su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para la sanación de las naciones. Hemos estado hablando de las naciones y Dios promete que hay sanación. ¿Sabes? Esto no es la restauración de los gobiernos humanos, incluso a un estado pacífico. Esa palabra griega, las naciones, se refiere a grupos de personas. Realmente se refiere a familias. La familia del pueblo de Dios ha sido quebrantada, pero Dios promete que todo puede ser restaurado con Él como nuestro Padre eterno. Únete a nosotros de nuevo la próxima semana mientras nos reunimos para la segunda parte. Estudia durante toda esta semana, pero luego reúnanse para la parte 2, las naciones segunda parte. Acompáñenme mientras oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.